Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Los líderes llegan, hablan con cuidado, eligen palabras suaves y se van sin incomodar a nadie. Este año no. Javier Milei subió al escenario y dijo algo que no se dice en Davos: que el problema no está afuera del sistema, que el problema es el sistema que ellos mismos defienden. No fue un discurso para agradar, fue un desafío. No habló como alguien que pide aprobación, habló como alguien que cree que el consenso global está equivocado. Y cuando eso ocurre en un lugar como Davos, no es un detalle, es una ruptura. Si te quedas conmigo, vas a entender por qué el mensaje de Milei incomodó tanto, por qué su defensa del capitalismo no es retórica, sino una acusación directa, y por qué cuando dice que América puede volver a ser el faro de Occidente, no está hablando de geografía, sino de poder. Y si te quedas hasta el final, es porque entiendes que esta discusión no es ideológica, es existencial. Davos no es solo un foro económico, es un símbolo. Es el lugar donde durante décadas se construyó un consenso. Más Estado, más regulación, más control, más ingeniería social. Ese consenso se presentó como equilibrio, como moderación, como responsabilidad. Pero Milei llega y lo pone en duda. No lo hace con cifras técnicas, lo hace con una afirmación brutalmente simple. El capitalismo de libre empresa es el único sistema que ha sacado a millones, a miles de millones, de personas de la pobreza en todo el mundo. No en teoría, en la práctica. Y eso cambia el tono de la conversación. Porque cuando alguien afirma algo así en Davos, no está defendiendo un modelo económico, está cuestionando la legitimidad moral del modelo alternativo. Milei no dice, el socialismo funciona mal. Dice algo más profundo, el socialismo nunca ha ayudado a nadie. Nunca generó riqueza. Nunca creó prosperidad sostenible. Nunca elevó sociedades completas sin terminar destruyéndolas. Lo que hizo, siempre, fue repartir, mal, lo que otros sistemas ya habían creado. Eso es lo que incomoda. Porque durante años se vendió la idea de que el problema del socialismo no era el sistema, sino su implementación. Milei rompe esa excusa. Dice, el problema es el sistema. Y cuando eso se dice frente a una audiencia que ha pasado décadas justificando regulaciones, subsidios, controles y planificaciones desde arriba, el silencio pesa. Aquí empieza el verdadero choque. Milei no habla como académico. Habla como alguien que viene de un país que probó todo lo que Davos recomienda y fracasó. Habla desde la experiencia, no desde el paper. Y eso le da una autoridad distinta. No pide que le crean. Dice, miren los resultados. Capitalismo de libre empresa, crecimiento, innovación, movilidad social, socialismo y estatismo, estancamiento, inflación, dependencia. No es ideología, es historia. Por eso su defensa del capitalismo no es técnica, es moral. Porque cuando un sistema crea riqueza, crea opciones. Y cuando crea opciones, crea libertad. Milei lo entiende así. Para él, el capitalismo no es solo eficiencia económica, es respeto por la decisión individual, es cooperación voluntaria, es mérito. Y ahí conecta con su segunda idea central. Occidente está perdiendo eso. Cuando Milei dice que América puede volver a ser el faro que reencienda a Occidente, no está hablando de nostalgia ni de patriotismo vacío. Está diciendo que Europa y gran parte del mundo occidental se alejaron de los principios que los hicieron fuertes. Se acomodaron. Se burocratizaron, se paralizaron, regulan antes de crear, prohíben antes de entender, redistribuyen antes de producir. Y en ese proceso, el crecimiento se volvió sospechoso y el éxito, casi inmoral. Milei plantea algo incómodo. Cuando una sociedad castiga al que produce y premia al que depende, el resultado no es justicia social, es decadencia. Por eso pone el foco en América. No como bloque homogéneo, sino como espacio cultural donde todavía existe algo que en otros lugares se está perdiendo. La tolerancia al riesgo. Emprender. Fracasar. Volver a intentar. Eso, para Milei, es el verdadero motor del progreso. No el Estado, no el burócrata, no el plan central, el individuo. Y esa idea, en Davos, es casi subversiva.
porque choca con la noción de que los grandes problemas se resuelven desde arriba, con acuerdos entre élites, con más regulación coordinada. Milei dice lo contrario. Cuanto más grande es el problema, más peligroso es concentrar el poder para resolverlo. Aquí aparece su crítica directa a las políticas occidentales que, según él, debilitan el crecimiento. No se trata solo de socialismo clásico, se trata del estatismo moderno. Exceso de impuestos, exceso de normas, exceso de controles. Todo en nombre de buenas intenciones. Pero Milei introduce una pregunta que nadie quiere responder. ¿Y si esas políticas no están corrigiendo el sistema, sino asfixiándolo? Porque cuando el crecimiento se frena, no se reparte menos desigualdad, se reparte pobreza. Y eso no es teoría, es experiencia repetida. Por eso Milei no va a Davos a pedir inversiones. Va a discutir ideas. Va a decir, el modelo que ustedes presentan como responsable está agotado. Y eso explica por qué su discurso vuelve a generar ruido, como ya lo hizo la primera vez. No es nuevo, es consistente. Milei no cambió el mensaje para agradar, lo reafirmó. Y en política internacional, la coherencia es poder. Porque deja claro algo, no está improvisando, está convencido. Y eso obliga a escuchar, incluso a quienes no están de acuerdo. Esta primera parte no trata de si Milei tiene razón en todo. Trata de entender por qué su mensaje golpea tan fuerte en un lugar como Davos. Porque Davos no teme a los discursos. Teme a los discursos que cuestionan su razón de ser. Y Milei hizo exactamente eso. Ahora toca ir más profundo. Porque la pregunta no es solo por qué Milei defiende el capitalismo. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Por qué, después de todo lo que ha fallado, el socialismo sigue siendo defendido en los centros de poder? Milei no esquiva esa pregunta, la enfrenta de frente, y su respuesta es brutalmente simple. Porque el socialismo no se sostiene por resultados, se sostiene por relato, un relato moral. El socialismo promete igualdad, justicia, protección, pero rara vez entrega prosperidad. Lo que entrega es control. Y aquí está el punto que Milei deja implícito. Pero claro, cuando un sistema fracasa económicamente pero sobrevive políticamente, es porque beneficia a quienes toman las decisiones. No a la sociedad, a la estructura de poder. El socialismo, en cualquiera de sus versiones modernas, necesita de un Estado fuerte. Y un Estado fuerte necesita burócratas, reguladores, planificadores. Personas que no crean riqueza, pero deciden cómo se reparte. Eso explica por qué el sistema es tan resistente a la evidencia. Porque no se evalúa por lo que produce, sino por a quién protege. Milei no acusa a la gente común. Acusa a las élites que viven del sistema. Por eso su crítica no es nostálgica ni teórica, es directa. Dice, en esencia, cada vez que se amplía el control estatal, se reduce el espacio de la libertad individual. Y cada vez que se reduce la libertad individual, se frena el crecimiento. No hace falta citar estadísticas para entenderlo. Basta mirar el mundo. Países con más mercado, más innovación. Países con más control, más estancamiento. Por eso Milei no compra el argumento del capitalismo con rostro humano como solución mágica. Para él, muchas de esas fórmulas son solo socialismo con marketing. Más gasto, más impuestos, más regulación. El resultado es siempre el mismo. Menos incentivos, menos inversión, menos futuro. Aquí es donde su mensaje se vuelve verdaderamente peligroso para el consenso global, porque no propone ajustar el sistema, propone revertirlo, propone volver a una idea que muchos creían superada, que el progreso nace de abajo hacia arriba, no al revés, y que el rol del Estado no es dirigir la vida económica, sino garantizar reglas claras y mínimas. Ese planteamiento no solo desafía a la izquierda tradicional, desafía al centro tecnocrático que domina foros como Davos. Por eso Milei no es recibido con entusiasmo, pero tampoco puede ser ignorado. Porque plantea algo que muchos sospechan, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Occidente se está volviendo hostil a su propia fuente de riqueza. Cuando el éxito es visto como sospechoso, cuando el empresario es tratado como problema, cuando la ganancia es moralmente cuestionada, el sistema empieza a comerse a sí mismo. Milei no lo presenta como una crisis económica. Lo presenta como una crisis cultural.
una pérdida de confianza en el individuo. Y aquí vuelve la idea de América como faro. No porque América sea perfecta, no porque no tenga errores, sino porque todavía conserva algo esencial: la posibilidad de romper con el consenso, de decir, esto no funciona, y probar otra cosa. Eso es lo que Milei representa. No solo un presidente, un síntoma. El síntoma de que hay una parte del mundo que ya no acepta las recetas que le ofrecen. Y eso tiene consecuencias, porque cuando una idea vuelve a ser discutida, deja de ser marginal. Y cuando deja de ser marginal, empieza a ganar poder político. No es casualidad que Milei genere tanta atención. No es casualidad que incomode tanto. No porque tenga todas las respuestas, sino porque se atreve a cuestionar preguntas que otros cerraron por decreto moral. En Davos, Milei no pidió aplausos. Plantó una bandera. Dijo: el capitalismo no es el problema, es la solución. El socialismo no es una alternativa moral, es una fábrica de pobreza. Y Occidente no necesita más control, necesita recuperar confianza en la libertad. Milei forzó esa puerta. Y eso explica por qué su discurso sigue siendo relevante, incluso después de Davos. No fue un evento, fue una señal de que el ciclo ideológico que dominó las últimas décadas está agotándose. Y que nuevas preguntas están entrando al escenario. La historia muestra que los cambios grandes no empiezan cuando todos están de acuerdo. Empiezan cuando alguien rompe el guión.